Hola, Catalina. Bueno, estamos aquí para hablar sobre tu libro Cerca de casa, experiencias transpersonales muy cerca de ti. Para que lo vean bien. Bueno, Miguel, en este libro tiene este subtítulo muy interesante, ¿no? Experiencias transpersonales. Podemos empezar por ahí. ¿Qué es una Sí, experiencia transpersonal? una experiencia transpersonal es una experiencia que nos saca de la identidad convencional que nos hemos creado, de la imagen que nos hemos creado de nosotros mismos. Normalmente tenemos una imagen biográfica en función de cómo nos llamamos, de quiénes son nuestros padres, de dónde hemos nacido, muy ubicada en el espacio y en el tiempo, y obedecemos a esa identidad, digamos que creemos que eso es lo que somos. Y entonces las experiencias transpersonales son las que nos abren una puerta a otros espacios internos, a otras experiencias, a otra manera de mirar el mundo, incluso a otra manera de mirar la enfermedad, de otra manera de mirar la muerte. Son las que de alguna manera abren nuestra mente, nos producen una expansión de conciencia y nos permiten ver que somos algo más. Vale. ¿Y por qué has decidido que sea un libro de entrevistas? Pues un poco el leitmotiv del libro, la idea del libro, es mostrar que la conciencia colectiva humana se está abriendo y que estas experiencias son cada vez más comunes y están al alcance de cualquiera. De hecho, en mi convicción personal, todo el mundo las ha tenido. Todo el mundo ha tenido experiencias transpersonales. Si bien es cierto que hasta hace muy poco ha habido un tabú de no se lo cuentes a nadie que van a pensar que estás loco, ¿no? El miedo a la locura ha sido como los límites de lo que la gente se atrevía a hablar. Pero bueno, me pasó por ejemplo una experiencia en un grupo de amigos que nos reunimos, casi todos eran terapeutas, y empezaron a hablar de experiencias extrañas, de experiencias con médicos del cielo, con voces de antepasados que les hablan, y resulta que todo el mundo tenía experiencias. Y claro, hasta que no se da la ocasión de poder hablar de ellas, hay una cierta tendencia a quedárselas para uno. Y de alguna manera este es el testimonio de 7 personas que las han tenido y que las quieren exponer y compartir. O sea que de algún modo esto que se creía que era una experiencia extraordinaria, o sea, podríamos todos tener incluso una... Sí, 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 es absolutamente accesible y como te digo, desde mi punto de vista, casi todo el mundo hemos tenido momentos de gran expansión de conciencia, o momentos de un amor muy limpio, o de una comprensión muy profunda, o de un recuerdo de otra realidad, o de un encuentro con alguien que de repente te das cuenta de que lo conoces de siempre y es la primera vez que le ves. Este tipo de experiencias que no son explicables dentro del marco de cómo solemos definirnos y de cómo solemos presentarnos. Vale, y digamos que en estas experiencias que reúnes en las entrevistas, ¿hay algún hilo a destacar, algo que sea Sí, común? sí, en lo que yo he observado hay 2 hilos que se repiten continuamente y son las experiencias de amor, las experiencias de mucha expansión amorosa, un momento en el que alguien se siente traspasado por el amor, por un amor que no es personal, que es mucho más grande, y es lo que en la tradición mística se llama una gracia. Uno se siente traspasado por una gracia, y muchas veces las experiencias transpersonales vienen precedidas de una experiencia de me voy a morir, o me muero, o desaparezco, o como una angustia tremenda, muy profunda, ¿no? A veces desconocida, una angustia que uno no sabe de dónde viene, y es como una puerta, y una vez que se traspasa ese miedo atroz, ese horror, ¡pum!, uno se da cuenta de que no se ha muerto, de que sigue aquí, y que no solo sigo aquí, sino que se ha producido una expansión de conciencia y empieza a estar en el mundo de otra manera, o puede estar en el mundo de otra manera. Bien. Y ahora veo en el libro, ¿no? Que dices esto, yo lo tengo en ebook, Sí, o sea, que es una experiencia que va más allá del ego, ¿no? O sea, la experiencia, lo cito, la experiencia transpersonal es ir más allá de la identidad condicionada y limitada que nos hemos dado a nosotros mismos. sí, de alguna manera, como te comentaba antes, la identidad que nos hemos dado normalmente es una identidad biográfica
de dónde nací, de cómo me llamo, de qué logros tengo, qué estudios tengo, dónde trabajo, quién es mi familia. Y esta es la ubicación, y está bien, es una identidad operativa, es el ego. Y cuanto más operativa y más completa sea, mejor. Y sin embargo, lo que este libro quiere indicar es que hay muchos otros ámbitos de nosotros que podemos visitar y que son muy interesantes, que enriquecen enormemente la vida y que de alguna manera hay profundidades que a veces vislumbramos y añoramos. Y de alguna manera puede haber una búsqueda de esa profundización en las experiencias que nos lleve a expansiones de conciencia distintas. O sea que cuando tenemos una experiencia transpersonal podemos transformarnos también, ¿no? Sí, las experiencias transpersonales son de muchos tipos y tienen distintos niveles de poder transformador, pero hay algunas que ciertamente tienen un enorme poder transformador. De hecho, se puede producir como una especie de soltar el peso que había estado llevando hasta ahora. Había estado llevando un peso de carga, de cosas inconclusas, o de autorrecriminación, o de vergüenza, o de culpabilidad, o de miedo. Y de repente se produce la experiencia transpersonal y hay, ¡pum!, de repente soltado el peso. O el peso se ha soltado de mí. No es bien a veces que uno lo suelte, sino que uno se siente libre de eso. Y de alguna manera puede caminar más ligero y puede dirigirse más también digamos, hacia lo que siente como propósito en el fondo de sí, ¿no? Hacia un propósito del alma o hacia un propósito vital que realmente sea su vocación, ¿no? Que le llame. Bien. A veces, claro, esto es lo que tú dices, uno no... O sea, por eso me parecerá interesante leer tu libro, porque... entender hasta qué punto uno ha tenido estas experiencias y las ha dejado pasar o no las ha asimilado. Sí, esto es una cosa que a mí me gusta comentar, que es muy interesante, digamos, utilizarlas como recordatorios de qué es lo que quiero y de que puedo volver ahí y de que puedo ampliarme, puedo hacer de eso algo a lo que yo pueda ir conscientemente, voluntariamente, pueda visitar espacios distintos. Y creo que es un gran enriquecimiento de la vida. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por este libro. Les recomendamos que lo lean. Tienen allí entrevistas especiales, como ya lo has dicho. Sí. Diferentes. Sí, son diferentes personas, diferentes experiencias. Las hay de distintos tipos. Hay también experiencias cercanas a la muerte. Hay experiencias de enfermedad, de superación de enfermedad, o al menos de vérselas frente a frente con una enfermedad mortal. Y hay experiencias también simplemente de expansión, de conciencia, experiencias no buscadas. Es muy divertido, hay mucha variedad. Son 7, pero dentro de ellas son muy distintas y hay mucha variedad. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por responder mis preguntas. Pues gracias, Catalina, y gracias a los videntes y espectadores. Y hasta la próxima. Vale, hasta la próxima. Gracias.